Vamos a firmar acuerdos con 3 instituciones bancarias con el propósito de fortalecer las finanzas de Pemex, que es una empresa de la nación fundamental, estratégica. Vamos a suscribir un acuerdo, se trata de un fondo disponible de alrededor de $8,000 millones y también con la buena noticia que se reduce la tasa de interés. Quiero aclarar de que no se trata de contratar deuda, es lo que ya Pemex tenía considerado. Como ya fue anunciado por el señor presidente, hoy va a firmar un decreto que va a permitir a Pemex tener reducciones en su carga tributaria. Van a ser beneficios fiscales que se van a establecer en este decreto y que en un momento voy a explicar. Antes de ello, déjenme comentar que Pemex, como empresa, a pesar de todas las ineficiencias que ha habido en los últimos años o décadas, a pesar de la corrupción que ha habido en los últimos años o décadas, Pemex en realidad es una empresa, como lo dijo el señor presidente, una empresa que antes de impuestos, lo que en inglés le dicen EBITDA, tiene un flujo de caja bastante razonable para estándares internacionales. ¿Cuál es el problema? El problema es que durante mucho tiempo ordeñamos a la vaquita. No quisimos incrementar impuestos de ningún tipo, no quisimos combatir la evasión y la elusión fiscal y acabamos dependiendo de manera demasiado notable en los recursos provenientes del sector de hidrocarburos y no en los tributarios. A raíz de eso, las cargas fiscales de Pemex se fueron incrementando y en este momento son realmente muy gravosas. Entonces, poco a poco se va a ir desgravando a Pemex, no desgravando, es decir, va a pagar impuestos como cualquier otra, pero los derechos extras poco a poco se van a ir reduciendo a lo largo del tiempo. ¿Cuál es la manera? Hay varias maneras de hacerlo. La manera que Pemex decidió que sería lo mejor es la siguiente. Es un poquito raro, pero aguántenme tantito. Hay 2 tipos de contratos. Unos que se llaman asignaciones, que son básicamente los contratos petroleros que tiene Pemex por sí misma como empresa, y hay unos contratos normales, que son los que tienen todas las demás empresas o Pemex cuando tiene proyectos conjuntos con alguna otra empresa. En el caso de los contratos normales, es un sistema tributario muy similar como en el resto del mundo. Hay un impuesto sobre la renta, hay unos derechos de extracción de hidrocarburos, etcétera, etcétera. En el caso de las asignaciones de Pemex, son las asignaciones para él solito, hay un extra que se le llama el famoso DUC, que es Derecho de Utilidad Compartida. Esencialmente, lo que el gobierno hacía, le decía a Pemex, tú tienes utilidades, pero son tuyas y mías, es utilidad compartida, y entonces tú me vas a tener que dar de eso una cierta cantidad, y esos son los famosos derechos de utilidad compartida, DUC. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Ya se hizo con anterioridad un monto inicial de barriles y ahora ya se complementa con un monto todavía mayor. Se va a permitir a Pemex que migre pozos que tengan una producción de hasta, en este decreto es 250,000 barriles diarios de petróleo en promedio, junto con 150,000 que ya se tenían antes. Entonces estamos hablando de que Pemex ya puede tener 400 pozos que producen 400,000 barriles diarios
en el otro régimen, es decir, que sea contrato, como cualquier otra empresa. Eso le va a dar un respiro enorme a Pemex y sobre todo va a ayudar a que algunos de estos pozos que no eran rentables, porque ya están viejos, porque ya estaban casi cerrados, que no eran rentables porque el derecho de utilidad compartida era muy alto, ahora puedan volver a explotarse. Entonces es la idea y lo que va a firmar en este momento, si me permite el señor presidente, el presidente, es un decreto que establece lo anterior. Este decreto va a ser publicado en el Diario Oficial de la Federación esta semana. Presidente. ¿Quiere firmarlo? ¿Ya? ¿Ya? ¿Acá? Pues pasamos. Yo creo que acá, porque es nada más que usted. Pero lo dejas. O los trabajos todos. ¿No quieren ustedes intervenir? Con permiso. Muy bien. Buenos días. En nombre de HSBC, agradezco en primer lugar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al secretario de Hacienda, Carlos Ursúa Macías, al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casabón, y al director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, por la oportunidad de estar aquí junto con mis colegas de JP Morgan y Mizuho para este anuncio tan importante y que nos llena de orgullo. Este nuevo crédito sindicado, a un plazo de 5 años y por $8.000 millones, es una muestra de la confianza que tiene HSBC en Pemex, en México y en su actual administración. Los recursos de este nuevo crédito sindicado serán utilizados principalmente para refinanciar las líneas existentes de crédito internacionales, por lo que será para darle una mayor estabilidad, flexibilidad a Petróleos Mexicanos en la asignación de sus recursos en el corto y mediano plazo. Estamos muy convencidos que las medidas que está tomando la actual administración serán, sin lugar a dudas, para mejorar la operación y estructura financiera de Pemex y del sector energético. Es importante reconocer las acciones y compromiso absoluto del Gobierno federal hacia el fortalecimiento de este sector y de su principal empresa, Petróleos Mexicanos. Gracias a esto, esperamos una amplia participación de bancos nacionales e internacionales durante el proceso de sindicación. Es de suma relevancia que todos los sectores, privados y públicos, nos sumemos alrededor de Pemex y participemos de manera conjunta y activa en el desarrollo de la plataforma petrolera del país, factor clave para el desarrollo de México. Así que, en nombre de HSBC, agradezco la oportunidad de apoyar en esta tarea de fortalecer a Pemex, al sector energético y promover el crecimiento de este gran país. Muchísimas gracias. Señor representante de JP Morgan Chase, el banco norteamericano, el 19 de febrero de este año, su banco, igual que BBVA Bancomer, Citi y la calificadora Fitch, calificaron al gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador como insuficiente y decepcionante las acciones de rescatar a Pemex. ¿Qué hizo que su banco o los ejecutivos del banco, los dueños del banco, hicieran que reviraran y apoyaran a semejante decisión de rescatar a una empresa que prácticamente se quedó en huesos? Si me contesta, por favor. Sí, con todo gusto. En primer lugar, mencionaría que tenemos gran confianza en Pemex y en el Gobierno de México. Como comenté en mis palabras, creemos que tanto la administración de Pemex como
la Secretaría de Hacienda y todo el gabinete encabezado por el señor presidente están tomando diversas acciones muy conducentes hacia el fortalecimiento de la empresa y su desarrollo y perspectivas de crecimiento de largo plazo, ¿no? Digo, ahora siempre, incluso dentro del mismo banco, tenemos analistas que pues pueden, al igual que la prensa, expresar sus opiniones, ¿no?, de los distintos temas en relación a ya sea Pemex o el gobierno, pero como bien comenta, la administración del banco tiene plena confianza en la empresa y por eso es nuestro gran interés en participar en esta operación y en apoyar a Pemex y a México. ¿Conoces el Bordo Las Maravillas? Se encuentra ubicado en el campus El Cerrillo de la UAM. En él habitan peces y se han avistado alrededor de 100 especies de aves. En coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Gobierno mexiquense, la Universidad Autónoma del Estado de México avanza en el proyecto de recuperación del humedal que desde hace 3 años registró altos niveles de contaminación. Actualmente está en fase de desasolve, es decir, la limpieza de sedimentos y sólidos, con el objetivo de ampliar la capacidad de almacenamiento de agua y evitar la muerte de más fauna. Se planea que a mediados de junio se iniciará la segunda fase, que consistirá en un cercado vivo con aproximadamente 4.000 árboles. Se busca generar una zona de educación ambiental y avistamiento de aves. ¿Sabías que el lobo gris mexicano es considerada ya una especie en riesgo de extinción? La investigadora de la UAM, Sereni Pacheco, diseña un plan de trabajo para ayudar en la conservación e inserción al hábitat natural de esta especie. Este proyecto se realizará en conjunto con alumnos de la licenciatura en Biología y expertos del Parque Estatal El Ocotal, lugar en el que habita una pareja de lobos y sus crías. La investigación propone una herramienta adicional a otras disciplinas de la biología, con el propósito de fortalecer el entendimiento de la conducta del lobo gris mexicano, cuya especie se reporta en riesgo de extinción.